¿Cuál es la altura del asta bandera si a cierta hora del día el ángulo que forma el extremo de su sombra con la punta del asta mide 37 grados? Aquí ya te estoy ayudando con el dibujo, ¿ok? Vamos a ver qué nos dice. Dice, ¿cuál es la altura del asta bandera? Me está preguntando por la altura. Entonces la altura no la conozco. La altura, te fijas, tiene un signo de interrogación. O sea, la altura va a valer X. ¿Por qué? Porque no conozco ese valor y es el que me está pidiendo el problema. Después dice, si a cierta hora del día el ángulo que forma el extremo de la sombra con la punta del asta bandera es un ángulo de ¿cuánto? De 37 grados. Y otro dato que te da el problema es la medida desde el asta bandera hasta aquí donde está el ángulo de 37 grados. ¿Ok? ¿Cuánto mide? El problema nos dice que mide 20 metros. Hay 20 metros de distancia. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer primero? Vas a anotar los datos. Datos. ¿Qué datos tienes? Tienes un ángulo de ¿cuánto? De 37 grados. Ángulo de 37 grados es lo que tienes. ¿Qué más tienes? Tienes X y 20, pero no le puedo poner, tengo X y tengo 20. Acuérdate que con el ángulo que me dan de referencia, tengo que ver quién es el cateto opuesto, quién es el cateto adyacente, quién es la hipotenusa, ¿ok? Ahora, si yo estoy en el ángulo de 37 que te da el problema, X que viene siendo y 20 que viene siendo. Pon mucha atención, acuérdate de eso. Si está frente al ángulo, es su cateto opuesto, porque los catetos, acuérdate que son estos que forman el ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados. Entonces, este es cateto y este es cateto, ¿sí? Ahora sí, el lado que está frente al ángulo de referencia es mi cateto opuesto y el que está pegadito es el cateto adyacente. Entonces me va a quedar cateto opuesto es X porque no lo conozco y cateto adyacente es igual a 20. ¿Ok? Ahora, ¿cómo le voy a hacer para encontrar ese valor del cateto opuesto? ¿Cuál función trigonométrica de las tres que conoces interviene cateto opuesto y cateto adyacente? Ya te la debes de saber, que es tangente, ¿ok? Y pones la fórmula. Tangente de 37 grados es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituyes tangente de 37 grados es igual. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Vale X. Entre ¿cuánto vale el cateto adyacente? Ya le pongo el valor, vale 20. ¿Ok? La X me quedó arriba, es el paso sencillo. El 20 que está dividiendo va a pasar multiplicando, ¿ok? Y me queda tangente de 37 grados multiplicado por 20 me va a dar igual a X. En el siguiente paso yo te decía que pusieras tangente de 37 grados y utilizaras 4 decimales. Ahora fíjate cómo le voy a hacer. Hay otra opción de que lo hagas directo. Vamos a hacerlo. Tangente de 37, así nada más le pones ¿por cuánto? Por 20 y te lo va a encontrar directo. Agárrate una decimal, 15.0 o 15.07. 15.07 es igual a X. Ojo, ¿cuál es la altura? Me pregunta la altura. Entonces quiere decir que la bandera, ¿qué altura tiene? 15.07. Y ahora sí, como ya está en un problema razonado, son metros, son centímetros, son perros, son gatos, son naranjas. En este caso estamos hablando de metros. La respuesta es 15.07 metros. ¿Ok? Continuamos con el ejemplo 8. Vamos a leer detenidamente la redacción. Dice, calcula la longitud de la sombra. Ya me está preguntando la longitud de la sombra. La sombra se refleja en el piso. Entonces me está preguntando por esta y ya le puse que es X. Que proyecta un árbol de 10 metros. Un árbol que mide 10 metros, ¿ok? Cuando el ángulo de elevación del Sol es de 34 grados. Aquí me dice que el ángulo de elevación hacia el Sol es de 34 grados. Observa que se forma
triángulo rectángulo entre el árbol, la sombra, y aquí es como que indica la elevación del sol. X y 10 son mis catetos y este viene siendo la hipotenusa, que no tengo ningún dato de eso. Voy a anotar datos. Siempre empiezo con mi ángulo, si es que lo tengo. Ángulo, ¿cuánto vale? 34 grados. ¿Qué sigue? Ahora, tomando en cuenta mi ángulo de 34 grados, 10 metros, la altura del árbol, que viene siendo de 34, está al frente, es su cateto opuesto, el árbol es el cateto opuesto y mide 10 metros, ¿ok? Y el que está pegadito, la sombra, la que yo busco, calcula la longitud de la sombra, le puse X, X que viene siendo de 34, si ya tengo cateto opuesto, el que está pegadito es el cateto adyacente. Es igual a X. Si te fijas, ni me preguntan ni me dan datos, entonces no lo voy a tomar en cuenta. Vuelvo a tener cateto opuesto, cateto adyacente. ¿Cuál es la función trigonométrica que incluye cateto opuesto y cateto adyacente? Nuevamente es tangente y pongo tangente de 34 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Siguiente paso, sustituyo. Cateto opuesto mide 10 metros y el cateto adyacente X, porque es el que voy a encontrar. Tengo un dato conocido y uno desconocido. Me quedó la X abajo, hago el otro paso, ¿ok? Que es un poquito más tardado porque hago 2 pasos nada más. La X que está dividiendo va a pasar multiplicando. Tangente de 34 grados que multiplica X me va a dar igual a 10. Le voy a quitar aquí metros para no confundirnos, ¿ok? Y luego ahora sí despejo la X. Tangente está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. Respeto primero el 10 y luego ya tangente de 34 grados. Ahora ya te dije que lo podemos hacer directo en nuestra calculadora. Hacemos esta operación. 10 entre tangente de 34. 10 entre tangente de 34. ¿Cuánto me da? 14.82. Déjame verlo bien. Sí, 14.82. X es igual a 14.82. Se me mueve la hoja. 14.82. ¿Cuál es la respuesta? Le puedo poner la longitud de la sombra es 14.82. Sombra mide 14.82 y ahora sí ya le incluyo metros. Ejemplo 9 dice, en la pared de un edificio, ahí está el edificio, se apoya una escalera. Podemos observar la escalera, cuyo pie, aquí está el pie de la escalera, se ubica a 1.4 metros de la pared. O sea que de aquí a aquí, ya lo puse, es 1.4 metros. ¿Cuál es la longitud de la escalera? O sea, ¿cuánto mide la escalera? Entonces, esto que está aquí va a ser X, ¿ok? ¿Cuál es la longitud de la escalera? Si el ángulo que forma con la pared es de 30 grados. Este ángulo que está aquí son 30 grados. Si te fijas, nuevamente se forma un ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 y 1.4 es un cateto. Esta altura es otro cateto y la escalera que está recargada, como es diagonal, representa la hipotenusa, ¿ok? Aguas con eso. Vamos a continuar. Dice que hay un ángulo de 30 grados. Voy a ponerle datos. ¿Qué datos tengo? El ángulo de 30 grados, que es este que está aquí, que se forma aquí. Ahora, 1.4, que viene siendo de este ángulo, está al frente. ¿Es su cateto opuesto? Cateto opuesto mide 1.4 metros. Y me pregunta por el valor, ¿cuánto mide la escalera? Y la escalera viene representando a quién, ¿a un cateto? No, no es un cateto porque está en diagonal y no forma parte del ángulo de 90 grados. Y recuerda que el que está frente al ángulo de 90 grados siempre es la hipotenusa. Entonces, quiere decir que la escalera es la hipotenusa y la hipotenusa no la conocemos, es lo que queremos encontrar, ¿ok? Ahora, ¿cuál de las tres funciones trigonométricas me incluye cateto opuesto e hipotenusa? La función de seno. Seno
de 30 grados es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Sustituyo. Seno de 30 grados es igual. ¿Cuánto mide el cateto opuesto? 1.4. Entre, ¿cuánto mide la hipotenusa? X. Me quedó abajo, voy a hacer dos pasos. La X que está dividiendo la paso multiplicando con el seno de 30. Y digo seno de 30 grados que multiplica a X es igual a 1.4. Y por último, el seno de 30 que está multiplicando va a pasar dividiendo al 1.4. X es igual, respeto, 1.4 y ahora sí, de estar multiplicando, pasa dividiendo. Esto lo hago en la calculadora, 1.4 entre seno de 30. Lo pongo aquí, 1.4 entre seno de 30, 2.8. Quiere decir que X, ¿quién representaba X? La longitud de la escalera. Quiere decir que la escalera mide 2.8 metros. Respuesta, escalera mide 2.8, ay, se me mueve, metros. 2.8 metros. Ejemplo 10 y último video, ¿ok? Fíjate lo que dice, un árbol de 18 metros de altura, el árbol mide 18 metros, ¿ok? Proyecta una sombra, la sombra está en el piso de 10 metros. Aquí se hace el ángulo de 90 grados, aquí exactamente entre el árbol y la sombra. Aquí está tu ángulo de 90 grados. Quiere decir que la sombra es un cateto y el árbol es otro cateto, ¿ok? Dice, pero fíjate lo que me pregunta aquí. Dice, ¿cuál es el ángulo de elevación? Me están preguntando por el ángulo. Este problema no es igual a los anteriores. En el anterior me pedían la altura del asta bandera, la longitud de la escalera, la altura del árbol, no me acuerdo qué otra cosa te pedía. Aquí te estoy preguntando cuál es el ángulo de elevación, ¿ok? Al sol. ¿Cómo le voy a hacer? Acuérdate que cuando queríamos encontrar un ángulo utilizábamos la segunda función, ¿ok? Ahorita vamos a recordar. Vamos a poner qué datos tenemos. Datos. Vamos a tomar como referencia el ángulo, que no lo tenemos. Este es el que me está preguntando. Este es el que vamos a encontrar. Pero tenemos que 18 es el cateto opuesto. Cateto opuesto es 18 metros. Y el cateto adyacente, el pegadito, vale 10. Cateto adyacente vale 10. Me están preguntando por el ángulo de elevación. Lo represento ahí con el ángulo teta. Ese es el que me están preguntando. Ahora, ¿qué función trigonométrica, muchachos, utiliza cateto opuesto y cateto adyacente? Tangente. Tangente del ángulo, pongo ángulo porque no lo conozco, muchachos, ¿ok? Acuérdate, es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Sustituyo. Tangente del ángulo es igual, cateto opuesto, 18 entre cateto adyacente, 10. Siguiente, hago la división. Tangente del ángulo es igual. Si 18 lo divido entre 10, ¿cuánto me da? Hago la división y me da 1.8. ¿Ok? Ahora, yo quiero despejar el ángulo, pero le estorba ¿a quién? La tangente. Y acuérdate que la recíproca o la inversa de cada función es la misma, pero a la -1. ¿Te acuerdas? Entonces, ese tangente lo voy a pasar acá con el 1.8 como tan a la -1 y ya me va a quedar despejado el ángulo. Me va a quedar ángulo es igual tangente a la -1 de 1.8. ¿Y esto cómo lo haces en tu calculadora? Acuérdate que le pones Shift, pones la función que vamos a ocupar, tangente, y se pone tan a la -1 y tecleas el número 1.8. Así te debe de quedar. Shift para que te dé tan a la -1 de 1.8. Me da igual a 60.94 grados es igual a 60.94. Y ya tenemos el valor del ángulo. ¿Ok? Acuérdate que esto se representa con grados, no se te olvide.